El ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Un estudio bíblico sobre nuestra naturaleza tripartita. Una exploración de la enseñanza bíblica sobre los tres o las tres dimensiones del ser humano y cómo debemos preservarlas íntegramente hasta la venida de Cristo. 1 Tesalonicenses 5:23. La naturaleza tripartita del ser humano. La escritura nos revela que somos seres complejos, formados por tres dimensiones distintas, pero interrelacionadas. Tenemos cuerpo, es decir, la morada física y temporal comparada con un tabernáculo, segunda de Pedro 1:13. Tenemos alma, es decir, el aliento de vida, nuestra esencia inmaterial y verdadera identidad, primera de Pedro 2:2. Y tenemos espíritu, la parte invisible, inmaterial e inmortal, dotada de inteligencia y voluntad, Hebreos 12:9. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. El cuerpo como morada temporal. La naturaleza del cuerpo. El apóstol Pedro compara nuestro cuerpo con un tabernáculo, subrayando su naturaleza pasajera y mortal. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 13 y 14. Al morir, el cuerpo vuelve al polvo, según Génesis 3:19, pero la promesa bíblica es clara: será resucitado en gloria e incorruptibilidad, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15:53. El propósito divino para nuestro cuerpo. Glorificar a Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que ha sido adquirido por la sangre de Cristo para honrar a Dios. Ser instrumento de justicia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Ser controlado y sometido, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. Pablo nos enseña la importancia de disciplinar nuestro cuerpo y someterlo a la voluntad divina. Quiero hacer un hincapié en esto, porque no es una cuestión de que se pueda lograr de la noche a la mañana. Nosotros tenemos debilidades y también tenemos aspiraciones y deseos. Muchos de estas aspiraciones y deseos son influenciados por cosas que no son correctas y por la mayoría del tiempo ser bombardeados de todo tipo de anuncios y propagandas que nos incitan a hacer lo que no es correcto. Por eso, glorificar a Dios se vuelve muy importante, pero es un desarrollo que tiene que ser continuo, como gota a gota que hace hueco en la piedra, que es constante. La gota por sí misma no puede hacer un hueco en la piedra, pero con la constancia de caer sobre el mismo sitio en la piedra, hace hueco. Así nosotros tenemos que tomar en cuenta que nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que ha sido adquirido por la sangre de Cristo para honrar a Dios. Y por eso nosotros cada día es una lucha donde debemos someter los deseos vanos de la carne y confrontarlos con los frutos del Espíritu. Así que en este proceso de glorificar a Dios, de ser instrumento de justicia y ser controlado y sometido, es decir, una persona disciplinada o disciplinar nuestro cuerpo y someterlo a la voluntad divina, no puede ser una cosa de que hoy se pudo y mañana no, y entonces rendirse. Tiene que ser algo continuo. Si yo caí, me vuelvo a levantar, me arrepiento, pido disculpas al Señor y sigo adelante. Dios es justo y Él también conoce nuestras debilidades. Y por eso no podemos simplemente decir que si no lo hacemos o si no tenemos la oportunidad de hacerlo así de esta manera, entonces no podemos. Sí podemos. Lo que pasa es que todo es un proceso que va a costar lograrlo, pero sí es posible lograrlo. Y con el tiempo y la madurez podemos someter nuestro cuerpo a estos tres propósitos divinos que Dios tiene para nosotros. El alma, nuestra esencia.
¿Qué es el alma? El alma representa el aliento y la vida del ser humano, constituyendo nuestra esencia inmaterial y verdadera identidad. En la escritura, el término suche se usa para describir esta dimensión vital que anhela nutrición espiritual. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 2:2. Es precisamente esta parte de nuestro ser la que puede ser salvada por la palabra de Dios, como nos recuerda Santiago 1:21. Por favor, lea los pasajes para que pueda complementar este estudio. Funciones y cuidados del alma. Nutrirse espiritualmente. Así como el cuerpo necesita alimento físico, el alma requiere nutrición espiritual a través de la palabra de Dios. 1 Pedro 2:2. Ser salvada por la palabra, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16-17. Conservar fe y buena conciencia. Pablo advierte sobre mantener la fe y la buena conciencia, pues algunos, al desecharlas, naufragaron en cuanto a la fe. 1 Timoteo 1:19. Estas son funciones y cuidados especiales que podemos tener para que nuestra alma, nuestro verdadero ser, se nutra, pueda ser salvado y pueda entonces conservar la confianza en una buena conciencia. Pero hay una advertencia bíblica con respecto a esto, y es el descuido del alma puede llevar a la pérdida de la pureza y a la muerte espiritual, como dice 2 de Pedro 1:9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El espíritu, neuma, nuestra conexión con lo divino. Naturaleza del espíritu humano. El espíritu es la parte invisible, inmaterial e inmortal en el ser humano, dotada de inteligencia y voluntad para discernir entre el bien y el mal. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? 1 Corintios 2:11. Cuando morimos, el cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. El espíritu humano, bueno, quiero leer esto más aquí. El espíritu humano, esta parte, el espíritu humano nos permite conectar con la realidad divina y discernir la verdad espiritual. Primero, el espíritu nos permite conectar con la realidad divina. ¿Cuál es la realidad divina? Todo aquello que Dios proporciona y da para que seamos salvos y para tener comunión con Él. ¿Qué es discernir? Es sopesar, es comparar, es meditar acerca de esa verdad espiritual de la realidad divina. Funciones del espíritu humano. Despertar el entendimiento. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Segunda de Pedro 3:1. El espíritu es donde reside nuestra capacidad de comprender las verdades espirituales. Desarrollar buen juicio. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Segunda de Pedro 1:5-7. El espíritu cultivado desarrolla discernimiento y sabiduría para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Dar fruto espiritual. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23. Cuando vivimos según el Espíritu, guiados por la palabra, manifestamos el carácter de Cristo. Es importante notar que no debemos confundir el espíritu humano con el Espíritu Santo, cuya influencia se manifiesta a través de la palabra inspirada, como dice 1 Juan, capítulo 4, versículo 1-6. Integración y santificación. La Biblia enseña que la santificación debe abarcar la totalidad de nuestro ser para mantenernos irreprensibles hasta la venida de Cristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23.
Esta santificación integral se otorga por medio de la palabra inspirada que instruye, corrige y capacita para toda buena obra. Tito 2, 11, 12, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Viviendo en armonía, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo rechazar las obras de la carne, eso es lo que le toca. Gálatas 5, 19, 21. Presentarlo como sacrificio vivo, ese es nuestro trabajo. Romanos 12, 1. Disciplinarlo para servir. 1 Corintios 9, 27. Esa es nuestra actitud. El alma, nutrirla con la palabra. 1 Pedro 2, 2. Mantener la buena conciencia. 1 Timoteo 1, 16, 19, perdón. Preservarla pura. 2 Pedro 1, 9. ¿Cómo logramos esto? ¿De qué manera lo logramos? Bueno, ahí es donde entra el espíritu. Vivir según el espíritu, Romanos 8:5. Cultivar el fruto espiritual, Gálatas 5, 22, 23. Desarrollar entendimiento, 2 Pedro 3:1. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es nuestra lucha tripartita entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando permitimos que nuestro espíritu, fortalecido por la palabra de Dios, gobierne nuestra alma y cuerpo, vivimos una vida que glorifica a Cristo y nos prepara para su venida. Muchas gracias por su fina atención. Buenas noches. Espero que esto les sirva a todos y que nos podamos volver pronto. Hasta una próxima.